Damos una disculpa de antemano porque hemos estado intentando transmitir el programa de Voces y Contextos, todas las voces, con el tema Análisis y Perspectivas del Movimiento Estudiantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se encuentran con nosotros los compañeros Manuel Indalecio Güemes, el maestro también Humberto Sotelo Mendoza, el maestro Sinar Suárez Sánchez, el maestro José Guadalupe Sánchez Jiménez, porque ya no quiere que le digamos Sánchez. Jiménez Sánchez. Mejor Jiménez Sánchez, le cambiamos el apellido. No, el compañero José Guadalupe Sánchez Jiménez. Y le deseamos pronta salud a nuestro compañero coordinador Delfino Aguilar Hernández, muy pronta recuperación, que le eche ganas y lo queremos pronto aquí. Su servidor, Porfirio Palestina Ventura, y vamos con el tema Análisis y Perspectivas del Movimiento Estudiantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bien, este movimiento se da consigo por algunas carencias en la Facultad de Medicina. El día 25 de febrero del presente año, debido a que lo que mueve a los estudiantes, principalmente a los que están en la etapa de servicio social, que quieren realizar su internado, quieren una base, un lugar donde realizar, que se les asigne un espacio para que puedan realizar esos estudios y dárselos a la población. Bien, debido a que no se les otorgan o se omite esa responsabilidad, tiene que moverse al director de esta facultad y entonces empieza a moverse y a crecer el movimiento. Y dado que no se resuelven de fondo algunas de las cuestiones, el movimiento sigue creciendo y dando una perspectiva distinta. Si bien es cierto, hay demandas sociales que son justas y no podemos descalificar tampoco las demandas de carácter social o de índole política, porque todo es una suma. Estamos en una universalidad del conocimiento donde las condiciones deben ser óptimas, deben ser de acuerdo a las necesidades de los propios universitarios y de la propia universidad. Damos inicio y le damos el uso de la palabra al compañero maestro José Guadalupe Sánchez Jiménez, experto en movimientos sociales, luchador social, y también lo conocemos como un gran dirigente en los movimientos estudiantiles, hoy también maestro y estudiante, imagínense, de las carreras de Economía, de Derecho y maestro en Ciencias Políticas. Creo que su opinión es de elemental importancia. Adelante, maestra. Bueno, pues sí. Bueno, ya me puso muchos adjetivos. No, solamente soy un humilde universitario que va a opinar como ustedes, donde todos estamos en la universidad. Y bueno, igualmente rápido, saludos al compañero Delfino, que hoy sufrió un golpe del Estado nuevamente por Palestina, y sabemos que muy bien se va a recuperar y le deseamos que le eche muchas ganas. Bueno, yo muy breve, yo hace rato decía que después de la pandemia se vivieron formas de cómo ver la vida académica, cultural, y que tuvo un impacto en la propia sociedad. Y en ese sentido viene el movimiento de los estudiantes, que muy bien describe el compañero Palestina, donde reivindican hacer sus internados, su servicio social. La universidad no tiene la capacidad porque finalmente es un problema de la estructura médica que ha sido y es un pendiente de los gobiernos actuales incluso, y que efectivamente hoy se demandan más médicos con un sentido social y al parecer ya se resolvió esta situación, y por un lado hoy estamos demandando muchos médicos en zonas rurales y creo que también esa es una realidad. Bueno, esta demanda que hacen los compañeros se resuelve momentáneamente
Este movimiento se dispersa en todas las facultades o unidades académicas de la universidad. En las unidades académicas los estudiantes plantean demandas propias, como es infraestructura, como es el hecho de que quieren ya clases presenciales, que efectivamente en aquellos casos donde se dé sustento se investigue el acoso, que también han sido pendientes en el movimiento del 2020, y este movimiento se expande. Y los propios estudiantes hacen sus propias demandas y también tienen un pliego petitorio general. Bueno, ¿qué decimos así muy brevemente? El día martes, al parecer, va una comisión exprofesa nombrada por la rectora, va con los compañeros, no hay una mediación de diálogo, piden la presencia de la rectora, no se da, y ahí se plantea precisamente que el Consejo Universitario va a discutir el tema. Ahí me parece que había que ser muy cuidadoso, porque no podemos en un momento dado descalificar a un movimiento de estudiantes, que había que decir algo bien importante que dijo el compañero Palestina. Eso es una universidad plural y que puede haber distintas visiones y percepciones de cómo ven la problemática los estudiantes, y en ese sentido el llamado es a la sensibilidad política y social académica de las propias autoridades universitarias. Bueno, a mí me llama mucho la atención, y para ir avanzando, este debate que sí lo vi en el Consejo Universitario, que yo diría de dos visiones. Aquella visión que descalifica y que no entiende la problemática que están viviendo los estudiantes, y que incluso los ven a veces como un grupo que está incitado por manos exteriores, y la otra muy comprensiva y sensible, que son estudiantes, que son universitarios, que tienen propuestas, que tienen problemáticas y que no se debe de criminalizar. Esta situación es bien importante decirlo, porque quienes hemos visto la vida estudiantil y sabemos muy bien el tema de las propias demandas estudiantiles, tú no puedes descalificar de entrada a los estudiantes, y se les debe de respetar su vida, su identidad, su integridad física y moral, que es lo que estaban pidiendo. Y en ese sentido me parece que la actitud del Consejo Universitario fue consecuente, fue racional, de ir al encuentro de los estudiantes para ver qué están planteando sus problemáticas de cada unidad académica. Aquí la pregunta que sale a relucir es qué va a pasar con las demandas de carácter general. Es decir, hasta qué punto esas demandas van a poder ser resueltas, si no en este momento, a mediano plazo, con los universitarios. Efectivamente hay una demanda, por ejemplo, que ellos plantean, que es una realidad que no podemos esconder, el tema de cómo se deciden las distintas representaciones en las unidades académicas, en el Consejo Universitario, en las direcciones de las escuelas, que deben ser más consensadas, y que incluso dentro del propio espíritu de la ley orgánica de la universidad, como abogados y conocedores de la ley orgánica, debe ser respetada, y que no se debe de inhibir la participación y darle un cauce institucional. Y el otro que me parece que abre el debate es qué tipo de universidad queremos en el nuevo contexto actual. ¿Cómo hacemos los programas? No solamente respondiendo al mercado, sino también las demandas de la propia sociedad. En ese sentido, no solamente esta universidad, sino la Universidad Mexicana debe de entender los cambios y transformaciones que hoy se está viviendo en el país, incluso a nivel global. Y en ese sentido me parece que debe haber más compromiso. Y otros temas que tienen que ver precisamente en la composición del Consejo Universitario. Y cómo hacer que se dé más participación de la vida universitaria, y también que el Consejo Universitario, que sí se dio, a mí me llamó mucho la atención, que se dio en esta última sesión, de que debe haber más vida democrática, más crítica, más análisis, y entender, no encerrarse en su propia burbuja. Y otras cuestiones que también se han dado por situaciones que han vivido en la universidad, que tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas, y también, ¿por qué no decirlo?, que efectivamente analizar hasta qué punto la ley orgánica debe de cambiar
para que esta ley orgánica responda a las nuevas condiciones que hoy está demandando la propia situación de la universidad. Y en ese sentido me parece que cambiar el discurso, y ahí termino, de plantear que es una conspiración del exterior, me parece que en ese sentido el gobierno estatal ha sido muy prudente, respetuoso de la autonomía, y eso es bien importante porque la vida de los universitarios debe ser respetada. Ya no entramos a ese debate de 1981 de la relación orgánica del partido con la universidad, y me parece que en ese sentido sí se debe respetar la voluntad de los universitarios y decir que es un espacio académico que debe responder a la necesidad no solamente de los estudiantes, sino también de lo que está demandando la sociedad. Gracias, compañero José Guadalupe Sánchez. Vamos a darle el uso de la palabra al maestro Humberto Sotelo Mendoza en este tema de análisis y perspectivas del movimiento estudiantil de la UAM. Pese a algunas críticas, creo que la intervención del maestro Guadalupe es muy centrada. Creo que efectivamente puso el dedo en la llaga en los puntos centrales. En primer lugar, las demandas de los estudiantes son demandas justas. No hay una demanda ajena a los estudiantes. Por eso el sospechosismo hay que eliminarlo. Digo porque empezaron a salir los columnistas de siempre, pagados, creyendo quedar bien con la rectora, cosa que no creo. Como mi amigo Miguel Ángel López, del diario ABC, que ya desapareció, ABC, sacó una columna. Él es miembro de SICOM Radio, que por cierto a los 2 días la eliminaron esa columna, donde decía, aquí estamos viendo que hay manos negras, hay involucradas, lo más posible es que están involucrados creando el movimiento, están Eudocio Morales Flores, están diversas personalidades, ¿cómo se llama? Pedro Hugo Martínez Tejeda y otros. Ellos son los creadores. Oigan, hay que eliminar eso de sospechosismo. Yo creo que los estudiantes están pidiendo demandas auténticas, lo que dice el maestro Guadalupe. Los estudiantes de medicina, el gran problema de toda la vida, no de ahorita, el gran problema de las plazas cuando terminan sus estudios. Los estudiantes de comunicación, una vía por la que pueden transitar sin peligro. Los estudiantes de CU, baños limpios, increíble. Otras demandas de los estudiantes de ciencias sociales del instituto, también demanda estudiantil. Entonces, ¿por qué necesariamente se quieren denigrar al movimiento, diciendo que son manos ajenas? Eso siempre ha pasado con los movimientos sociales. Desde que han estallado los movimientos, no, aquí hay interés político. Ay, por favor. Yo creo, en primer lugar, eso. En primer lugar, eliminar esa situación. Primero, hacer entender a los operadores de la institución, que son nuestros amigos, muchos de ellos, que deben entender que no pueden actuar como decían antes. ¿Cuál era el proyecto antes? El modelo. Evitar que se expresen los estudiantes, evitar la inconformidad, evitar que se expresen, evitar que haya movimiento. Yo creo que eso no es una universidad. Se cumple, no sé si han dado cuenta, este año 50 aniversario del movimiento de reforma universitaria, del proyecto de universidad, no de reforma, el proyecto de Universidad Democrática Argentina Popular. 1975, han surgido 50 años. ¿Y qué ha pasado desde cómo se intentó acabar con el modelo de Universidad Democrática y Popular? Acabando con lo democrático, con lo crítico y con lo popular. Se logró. Bien, estamos ante la vía de un resurgimiento del movimiento. Entonces, ¿por qué no replantearse? Es un exhorto. No, mira, aquí no voy a hablar de la rectora porque creo que la rectora en general está bien. Pero creo que los operadores, el grupo que... No voy a decir también que es sospecho de ellos, no. Sino el trato de los estudiantes. Creo que debe de ser más digno. Creo que debe buscarse la manera de tratarlos de manera justa, de acuerdo al diálogo, pues, tomando en cuenta sus demandas reales. Eso por un lado, eso ya lo dijo el maestro Guadalupe, no lo voy a repetir. Me parece muy sana el movimiento, totalmente estudiantiles, totalmente académica. Yo creo que debe haber una dinámica distinta. Evitar pues las descalificaciones, evitar el sospechosismo en primer lugar.
Aquí me voy a quedar, porque creo que es lo fundamental. Creo que hay muchos otros puntos, pero hasta aquí creo que es lo fundamental, hasta donde llego. Después agregaremos otras cosas. Gracias, maestro, muy concreto, muy puntual. Creo que hizo su intervención tipo telegrama, ¿no? Bien, maestro. Maestro Sinar, le damos el uso de la palabra en este tema, análisis y perspectiva del movimiento estudiantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sí, primero que nada, muchas gracias por el espacio en este segmento de Todas las Voces. Yo muy agradecido por tener la oportunidad de expresarme. Y en el tema concreto, así de la perspectiva, yo entiendo que es cómo yo veo el movimiento estudiantil que se desarrolla el día de hoy. Primero diré que conocemos el tema de la universidad y sabemos que todo es muy complejo. En alguna ocasión estuvimos trabajando con temas universitarios que iban desde el movimiento estudiantil, el sindicalismo universitario y temas que tienen que ver con la universidad derivado del complejo, de lo complejo que es la vida institucional, de la complejidad de las universidades y si hay algo que ocurre fuera de cómo impacta la vida interna de las universidades. Y esto ha sido una constante. Yo publiqué un artículo precisamente que hablaba de cómo en la época de la revolución los universitarios fueron los que salieron a recibir a Francisco Villa en la Plaza de la Democracia, a Francisco y Madero en la Plaza de la Democracia en un ambiente de total opresión. Era la opresión que no pudo el candidato presidencial en esa época desarrollar su evento en ningún otro espacio, que lo tuvo que hacer en el Hotel Colonial. Bien, eso nos da cuenta precisamente de que hoy, de manera espontánea, porque tenemos que decir que el movimiento es espontáneo. Antes siempre se decía que los movimientos estudiantiles eran derivados de manos que entraban a la universidad, que si eran los partidos, que si eran los rusos, que si eran las fracciones de los movimientos que hubieron en América Latina en los 60s, en los 70. Y también tenemos idea de cómo se han descalificado los movimientos estudiantiles del pasado. Yo como participante de movimientos estudiantiles recuerdo que en la época del PRI y del PAN, pues aparte de que salían los dirigentes de los partidos a nivel nacional, a nivel estatal, y sus grupos, ¿no? Ya salían ahí la CROM, ¿cómo se llama? La CTM, salían los grupos propios como el Consejo Coordinador Empresarial y nos aplastaban, ¿no? O sea, nos descalificaban desde los medios de comunicación. Esta vez, derivado de los cambios que ha habido en la entidad, derivado de los cambios que se han producido a nivel nacional, el movimiento estudiantil actual me parece que tiene un tratamiento distinto, tiene un desarrollo distinto, un poco sorprendente, y yo destacaría lo que ya se dijo, las demandas netamente académicas de los estudiantes. Ellos si demandan baños limpios, si demandan un comedor universitario, si demandan que no haya acoso, si demandan que se requiere internet, son demandas para el desarrollo de sus actividades académicas. Yo no he escuchado, como lo hacíamos nosotros, lo debo de decir, que pues queríamos que cayeran los gobernadores, los presidentes del PRI, por supuesto, y que nos asistieran la razón, porque al final de cuentas esos personajes de la vieja política o de la política que se derrotó en el 18 eran personajes que siempre engañaban, que siempre generaban un asunto no solo para los sectores universitarios o estudiantiles, sino para los sectores de la sociedad. Felizmente se desterró. Yo me siento muy contento
por eso. Pero volviendo al tema, yo destaco también la actitud de los estudiantes, que se han tomado ¿cómo se dice? Han tomado la iniciativa de barrer los espacios donde están, generan la limpieza de todo. Y también destaco la actitud mayoritaria de los universitarios, empezando con el Consejo Universitario, que finalmente, después de que mandaron una comisión muy desafortunada en el trato, creo que el Consejo Universitario retomó el diálogo. Y destaco más aún el tema de que la rectora misma hubiera dicho, creo que los universitarios, los estudiantes en el paro, tienen que hacer sus demandas sin las presiones, con el tiempo que sea necesario, y que vamos a escuchar todos, y todos con mandato de base, que no sea la de los dirigentes, que no sea únicamente de la voz de quienes se levantaron con estas inquietudes, sino que sea de base en la consulta pues de la unidad académica que representan, para que se recoja debidamente toda la inquietud, todas las demandas, y eso me parece que es destacable, cosa que tampoco tenían los movimientos anteriores, ¿no? Creo que se simulaba mucho, se decía, se iba a resolver en el 2020, por ejemplo, decían, bueno, está lo del acoso, así que vamos a resolverlo, y creo que no se resolvió, porque tan no se resolvió que vuelve a surgir en este movimiento. Esa sería una primera intervención. Gracias. Gracias, maestro. Vamos a dar el uso de la palabra al maestro Manuel Indalecio Güemes para que nos ilustre sobre este tema, análisis y perspectivas del movimiento estudiantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Adelante, maestro. Yo comparto con los compañeros que hay que tener una actitud distinta con relación al movimiento. Es decir, es transparente, han estado haciendo sus asambleas, han levantado sus demandas, y que todas las demandas que han planteado, digamos, son, podría decir, de fácil solución. Digamos, lleva su tiempo, pero efectivamente se pueden resolver. Y son a nivel de, digamos, de la administración central y de las administraciones locales, ¿sí? Demandas que muy bien en una ruta de negociación se pueden poner tiempos para que se concreten. Yo lo que quiero rescatar, es muy normal que en la administración central, vinculadas con las administraciones locales, haya fuerzas que quieran o que piensen en una solución rápida, fácil y violenta. Entonces, hay que advertir, decir, es en la burocracia de la UAP, la burocracia hasta de cualquier universidad pública, incluso en las universidades privadas, digamos, se dan este tipo de contradicciones y se dan este tipo de fuerzas. Yo llamo a que efectivamente esas fuerzas que quieren una solución rápida, fácil y violenta, ¿sí?, pierdan, ¿sí?, y se abra un espacio, se abra camino a la solución democrática, pacífica y de diálogo. Entonces, creo que eso es muy importante destacarlo, es decir, o sea, las demandas no son producto de la invención, es en función de la lectura que tienen los estudiantes de la realidad, y la administración, tanto central como las locales de las unidades académicas, tienen que hacer un ejercicio de humildad en términos de reconocer que hay deficiencias y hay deficiencias estructurales que no se le echa la culpa a fulanito o sutanito, pero si se mantienen en esa actitud y no se da solución, recuerden que es un poco la continuidad de las manifestaciones que se dieron en el 2020, ¿sí? Es decir,
Si se observan las demandas que se plantearon en el 2020, llegó la pandemia y todo se perdió. Incluso en esa ocasión había la intención del gobernador Barbosa, digamos, de ayudar, contribuir en ese sentido. Actualmente las demandas siguen siendo las mismas. Por lo tanto, se requiere que sean sensible la burocracia actual, evitar las fuerzas que quieren un choque y la propuesta de solución al diálogo. Bueno, para terminar esta breve intervención, si es inteligente la rectora, es decir, digamos, si sus asesores o los que tengan ahí una idea de poder efectivamente ver el movimiento de manera positiva, es decir, es un momento como para poder escalar. Yo plantearía que incluso plantearan hacer una reforma universitaria en este contexto. Sí, porque tarde o temprano, es decir, esas son las demandas. Se necesita cambiar de manera estructural, es decir, toda la administración, mayor participación, mayor democracia, representatividad. Es decir, hay un consejo, o sea, por ejemplo, en las unidades académicas, tanto el director como los consejeros universitarios no llevan la representación o, digamos, los intereses de las bases, tanto de los maestros como de los estudiantes. Entonces ahí está haciendo agua esa relación entre el centro y las distintas unidades académicas. Entonces creo que es un llamado a que yo creo que hay materia gris ahí, ¿sí? Yo creo que hay personas que podrían efectivamente ir a ensuciarse un poco los zapatos de polvo y levantar todas las demandas y generar un movimiento que permitiera hacer un planteamiento general en términos de una reforma universitaria. Y ya para concluir, efectivamente, si no se entiende que en 2018 se hizo un quiebre político a nivel nacional, a nivel de los estados, en el 2024 sigue el quiebre, hay una continuidad y una de las características es efectivamente el diálogo y más diálogo, escuchar, ser atentos, ser sensibles y precisamente se tiene que replantear, es decir, toda una serie de estructuras que son heredadas, pero que ya no funcionan de la misma manera. Entonces, tiene que haber ahí una oxigenación en bien de la universidad, en bien de la burocracia, en bien de los profesores y sobre todo ahorita en bien de los muchachos. Entonces, creo que es muy importante, es decir, oxigena este movimiento de los muchachos, de los estudiantes, espontáneo, en fin, oxigena el ambiente y lo deberían de tomar así, es decir, como una bocanada de nuevo aire, oxígeno, para replantearse efectivamente una etapa distinta. Gracias, maestro Indalecio. Vamos a darle el uso de la palabra al maestro José Guadalupe Sánchez Jiménez en nuestra segunda ronda, el tema análisis y perspectivas del movimiento estudiantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo pensaba que el maestro Sinario iba a ser más fuerte. Sí, con el tema se lo dejo. Con el tema. Bueno, aquí hay una situación que me llama mucho la atención, que hoy pone en la mesa el maestro Indalecio. No hay duda que hay una crisis de la Universidad Mexicana y que la Universidad Mexicana en su interior, como el papel que está jugando la sociedad mexicana, tiene muchos problemas y que no han entendido las élites universitarias que deben de cambiar. Esa es una realidad. Luego, el otro tema que me parece también bien importante
es este discurso que de alguna manera permeó en un inicio de linchar a los estudiantes. E incluso, bueno, aparte ha habido versiones incluso que llegaron a plantear que había que denunciar a los estudiantes. Ya, ¿en qué estamos, no? Eso ya es la locura, ¿no? Es más, nosotros hemos sido bien cuidadosos en que los estudiantes hay que cuidarlos, porque incluso han invitado a maestros. A mí sí me gustaría ir a una reunión con los alumnos de ver qué están pensando, ¿no? Y en qué medida también la propia universidad debe de entender la problemática de los maestros. Por ejemplo, el tema que a veces no se quiere discutir, que es el salario de los maestros de hora clase. Pero son temas que van conectados. Entonces, a mí me parece que sí debe haber un llamado, este sí debe ser un llamado de atención, de que esta universidad sí debe de cambiar. Por ejemplo, yo les voy a plantear un caso que ha pasado en varias unidades. En el taller de Derecho, cuando se iba a dar el tránsito de la división entre la Escuela de Derecho y la Escuela de Ciencias Políticas, que fue reciente, pues ahí la reelección no funcionó. Entonces, un tema que me parece que debe no porque constitucionalmente se haya discutido ya de la no reelección, hay que plantear la no reelección. Me parece que eso de alguna manera sí ha hecho daño a la vida universitaria. La otra, compañeros, a veces a mí me da así como que me llama mucho la atención, pero además me sorprende, ¿no?, de que hay alguna visión de la propia burocracia, de que quiere ver a los estudiantes como si fueran de primaria o secundaria. No, ya son ciudadanos. Y entonces, si la ley orgánica está planteando que la participación debe garantizarse en los marcos constitucionales, se les inhibe la participación. Y eso ya tronó hoy. Si no entienden, ya tronó ese mecanismo de querer controlar a los estudiantes. Creo que hemos vivido también etapas donde la vida de participación de la comunidad juega un papel importante. Y hoy los consejeros, incluso los que criticaron al propio movimiento, y voces que de alguna manera encabeza la rectora, fueron críticos, analizaron, hicieron una autocrítica. Ese es el consejo universitario que debe debatir, no un consejo que solamente levante el dedo, porque eso hace mucho daño a la universidad. Eso es por un lado. Luego lo otro, lo que yo estaría terminando acá es cómo van a procesar en la negociación las demandas de los estudiantes. Es decir, sí hay demandas muy particulares que pueden resolver en mediano plazo, otros a mediano plazo y otros a largo plazo. Eso había que entenderlo, y también yo digo que los estudiantes deben de entender. Cuando el maestro Indalecio, que efectivamente él lo conocimos también cuando en las luchas estudiantiles, dice hay que ser muy cuidadoso en cómo procesar las demandas de los estudiantes y ser muy cuidadoso de cómo plantearlas. Primero que nada, también ahí hay que hacer bien, y también lo dice el maestro Indalecio, debemos ser muy respetuosos de la vida de los estudiantes, porque de repente, y si lo digo acá, luego he visto versiones que maestros de alguna manera quieren tomar la vanguardia de los estudiantes, cuando la emancipación de los estudiantes o la manera de ver la vida de los estudiantes nos están mostrando ellos. Dejemos a los propios estudiantes que decidan y tengamos una lectura de los momentos que está viviendo esta universidad en este proceso de negociación. Luego, entonces, ya para concluir, yo diría que la actitud del Consejo Universitario de la Rectora han sido muy inteligentes, muy sensibles, y que además, efectivamente, ahí había que darle más legitimidad a la Rectora, pero también me parece que debieron formalizar bien una comisión nombrada por el Consejo para la propia negociación. Y en ese sentido también los estudiantes deben ser racionales para encontrar el punto fundamental de qué nos une, qué se puede resolver en el momento y cuál va a ser el procesamiento de las demandas de carácter general. Gracias, maestro José Guadalupe Sánchez. Vamos a dar el uso de la palabra al maestro Indalecio Güemes para que
no por la alusión, sino porque le toca su participación. Para que sigamos con este tema que es de elemental importancia y, bueno, es un tema muy interesante, pero sí también ver lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en otros momentos estudiantiles y ante una situación que estamos viviendo hoy, que es muy distinta a los años de los 80s o de los 90s. Bueno, efectivamente es que estamos viviendo momentos muy, muy interesantes. O sea, yo me apoyo a los estudiantes de manera completa, me apoyo a los maestros que se han solidarizado con el movimiento de los estudiantes. También, ojo, hay maestros, no son la mayoría o hay mecanismos de control, pero los que se han podido salir de ese control se han manifestado a favor de los estudiantes. Yo quiero volver a decir, la burocracia universitaria ha experimentado efectivamente los cambios del 18 para el 24. O sea, hay cosas que han cambiado y si no lo entienden, bueno, no es la responsabilidad de los estudiantes. Los estudiantes han vivido el movimiento del 2018, donde hubo un quiebre, ¿sí? Es decir, no sé cuántos años tenían en el 2018, pero bueno, a lo mejor estaban en prepa, o a lo mejor estaban en secundaria, a lo mejor estaban en prepa y sentían el apoyo de las políticas federales para seguir estudiando. Es decir, tienen otra, digamos, la federación, el cambio que se ha estado dando, manda muchas señales en términos de cambiar el chip a los muchachos. O sea, los muchachos escuchan, por ejemplo, la separación del poder ejecutivo, el legislativo, y la reforma al poder judicial, por ejemplo. O sea, no están aislados de eso, digamos, de ese proceso, tampoco están aislados y han escuchado, es decir, en 2024, tanto la elección federal con Claudia Sheinbaum, como del gobernador del estado, y lo que ha estado planteando el gobernador del estado en esta misma línea. ¿A qué voy? Que efectivamente los muchachos tienen otro panorama, tienen más información distinta a antes del 2018. Entonces actúan, o sea, cuando se está planteando, por ejemplo, por muchos lados la democracia participativa, pues es eso, es decir, que ellos juegan un papel importante en términos de la formación de lo que puede ser el Estado de Puebla, digamos, en el camino. O sea, es muy importante que tengan un nivel académico fuerte, elevado y de calidad. Entonces, son demandas, por cierto, no tan nuevas, han sido una constante en la universidad. Yo recuerdo, o hay que recordar, que eran de las cosas que se planteaban, ¿sí? Es decir, mejora académica, que los maestros, cuando se cuestionan a los maestros, mejor formación de los maestros, porque efectivamente puede haber profesores con muchos conocimientos, pero no saben cómo transmitir el conocimiento. Y eso no es un pecado, solo se detecta el problema y hay que resolverlo, hay que solucionarlo y no victimizar a los que están señalando. Lo del acoso sexual también es impresionante, ¿eh? O sea, yo recuerdo el movimiento en el 2020 a partir del que mataron a los muchachos de medicina y todas, tanto las públicas como privadas que marcharon, ¿sí?, coincidían en denunciar el acoso a las estudiantes. Entonces, es decir, si vemos las demandas se tienen que abordar, están planteando en un nuevo contexto, ¿sí?, están mandando la señal de que se requiere hacer transformaciones importantes tanto en la vida académica, en la investigación y en la extensión en la universidad. Retomar los ejes o los tres de hace mucho tiempo, es decir, reforzar la docencia, que haya investigación y también la extensión. Es decir,
los estudiantes, o sea, la universidad se ha estado aislando y es importante en el marco de lo que está planteando la Claudia Sheinbaum a nivel federal, lo que está planteando el gobernador Alejandro Armenta en términos de, o sea, lo que va a venir en términos del online, ¿cómo se es? En Totonaco, es Totonaco, ¿no? El carro, digamos, que va a ser aquí una pieza, y semiconductores. Y creo que la universidad debería de tener una posición con los muchachos, ¿sí? En términos de que son un elemento fundamental para conformar, reforzar lo que es tanto la economía como la política y lo social en el estado de Puebla. Es decir, es muestra, para mí los muchachos están mostrando que tienen madera para efectivamente trascender, ¿sí? Y se arriesgan, digamos, a pesar de toda esa estructura, se arriesgan a que sean señalados, etcétera, etcétera. Entonces hay que, además de apoyar a los muchachos, evitar que las administraciones, porque es lo que hacen regularmente, señalar, vandalizar a los estudiantes, que por cierto son estudiantes que revisen, yo sé de estudiantes de alto nivel de rendimiento, ¿sí? Y comienzan a ser fastidiados, digamos, presionados. Yo sé de un caso, si es necesario yo defenderé uno de economía, un muchacho de buen nivel que está siendo presionado, ¿no? Yo voy a, digamos, tenemos que impulsar redes para solidarizarnos con ese tipo de cosas que están haciendo. Yo no digo que en línea, que lo diga, lo ordene la rectora, pero por otros frentes hay autoridades que quieren quedar muy bien con la rectora y entonces comienzan a presionar, o sea, los serviles de los serviles. Entonces, creo que sí es importante decir, que entiendan que estamos en un momento y que si lo toman de manera positiva, se puede escalar el nivel académico, de investigación, de extensión, etcétera, de la universidad para lo que viene. Gracias, maestro, por su participación. Damos el uso de la palabra al maestro Humberto Sotelo Mendoza sobre este tema, análisis y perspectivas del movimiento estudiantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Creo que lo fundamental ya se planteó lo mismo que yo creo, la necesidad de la apertura de los estudiantes, respeto a su postura, etcétera, etcétera. Creo que ya lo dijeron de manera muy clara, incluso el maestro Guadalupe, empezando por el maestro Guadalupe, eso no voy a repetir. Yo lo que quisiera agregar, si estuviera con los estudiantes, porque no tengo contacto con los estudiantes directo, yo sí agregaría nada más una propuesta a los estudiantes, porque ellos son muy jóvenes. Yo creo que ellos no han tomado en cuenta algunos factores que te decimos incluir. Yo les diría, muchachos, hay que cambiar el modelo que introdujo Philip Coombs en 1998, cuando arriba la rectoría José Bojacor, que es mi amigo, doctor respeto. ¿Qué hay que reformar? El modelo de Philip Coombs, que fue impulsado a nivel internacional, no solamente en México, que planteó, aquí el gran problema de las universidades es el populismo de los estudiantes, el protagonismo estudiantil. Por eso, si se fijan, el modelo de Docker fue introducir las vicerrectorías, para que así hubiera fortalecimiento de la burocracia. Surgieron la vicerrectoría de extensión, la vicerrectoría de administración, la vicerrectoría de estudiante, de docencia. Hubiera sido bueno la de decencia. Surgieron un montón, el aparato se fortaleció y se fortaleció la burocracia. ¿Para qué? Para que hubiera una burocracia eficaz, una burocracia que tuviera mucha agilidad. Todo con el tiempo se perdió. Entonces ese modelo de CUP ya se terminó. De alguna manera implícitamente el maestro Vitalecio planteó la necesidad de una reforma. Una reforma no en el sentido así aparatoso, ¿no? Estudiemos qué es lo que pasó. La reforma de CUP sirvió para el modelo neoliberal. Fue el modelo neoliberal que se inició en la rectoría, para ser concreto, ¿no? En el rectorado de Loja,
Ahora ya eso se terminó, como lo han dicho ya los compañeros. Todo ese modelo de CUM. No es extrañar que estos operadores actúen así. Estaban en el modelo de una burocracia que debería ser el sujeto protagónico. Los estudiantes eran el peligro. Las universidades estaban más mal porque había demasiado protagonismo de los estudiantes, de los universitarios. Ese planteamiento de CUM ya se terminó. Busquemos entonces, poco a poco, abrirle paso a la discusión de un nuevo proyecto. Les quiero comentar, en Sinaloa, con todos los problemas que ha habido, y en Sonora, ya se está abriendo paso a un nuevo modelo. ¿En qué sentido? De representación. En el modelo de CUM, los estudiantes, la proporción de la representación estudiantil es muy baja, casi nula. Hay escuelas como Filosofía y Letras, donde los estudiantes a veces ganan abrumadoramente con cierto candidato, pero no tuvieron el otro sector, administrativo y el magisterial. Ahí es donde la burocracia aplasta a los estudiantes aunque tengan toda la votación. Lo mismo me pasó en Ingeniería Química o Ciencias Químicas, donde no vale el peso de los estudiantes. Hay que reformar ese modelo de representación. El voto virtual. ¿Cómo? Hay que revisarlo. ¿Quién? ¿Cómo hacerle? Ahí los estudiantes deben proponer un modelo de que sean elecciones confiables. El voto virtual ya nadie confía en ello. En Sonora y en Sinaloa, revisen, métanse en Google, hasta yo puedo, los cambios que ha habido en ese aspecto. En fin, yo creo que eso es necesario. Una cosa final, porque también hay que mencionar individuos de carne y hueso, compadres de algunos de mis amigos, no es su nombre. Uno de los operadores, no es su nombre porque es una casa, fue a dialogar con los estudiantes y salió muy molesto. Yo creo que saben a qué me refiero. No trata de personas. Les dio a entender que como no le hicieron caso, querían hablar con la rectora, se fue muy molesto y dijo que entonces el consejo va a resolver esto. Bueno, por mala fortuna de él, el consejo resolvió otra cosa. Es una postura típica del operador que ha estado funcionando en la universidad. En la biografía de Fouché, de Stefan Zweig, sale una anécdota muy buena. En la época de Napoleón Bonaparte asesinan a un destacado personaje de la oposición. Entonces Talleyrand, un famoso personaje, le dice: no, hombre, esto más que un crimen es un error. Parafraseando eso, podríamos decir: esto más que un error es un crimen. Tontería, pues. Bueno, porque son situaciones que no ayudan en nada. Y por eso, desde que tomo lo que sea en la ley o de alguna manera todos, debe buscarle una nueva reforma a 50 años de que se pueda por cumplirse el surgimiento de la sociedad democrática. Gracias, maestro. Vamos a dar el uso de la palabra al maestro Sinar y creo que este tema pues ya va agarrando tintes, ¿no? Como que ya le estamos buscando solución. Bueno, adelante, maestro Sinar. Sí, en el análisis, que es el tema que nos ocupa, obviamente tenemos que decirle a las administraciones, no solo de la UAP, de las administraciones universitarias de todas las universidades públicas de México, que los movimientos estudiantiles son precisamente parte del desarrollo de la vida de las instituciones. Y no se puede hablar de movimientos estudiantiles si no son las que mayoritariamente vienen de las universidades. Y los administradores, la burocracia deben estar pendiente de esto. Tomando en cuenta lo que decía el maestro Humberto Sotelo, yo recuerdo que hace tiempo siempre se dijo que la estabilidad universitaria era muy importante, tomando precisamente el modelo de la universidad, de que iba a haber una burocracia muy fuerte, pero que iban a buscar que todo el tema, las inquietudes de los estudiantes, por muy sencilla que fueran, representaba un riesgo para la estabilidad universitaria y luego, por supuesto, a que se generara un movimiento estudiantil. Y entonces había, al principio, por lo menos yo veía que cualquier demanda era atendida inmediatamente. Yo no sé qué pasó y ese es un cuestionamiento que debe quedar ahí al aire y buscar respuestas. Cuando un estudiante de la Escuela de Medicina dice: yo quiero espacios para mi servicio social o para mi internado, ¿qué pasó ahí? ¿Quién tenía que resolver? ¿El director de la Facultad de Medicina o quién?
Cuando un estudiante dice yo quiero baños sucios, ¿quién tiene que resolver? Perdón, yo quiero tener baños limpios, porque todos están sucios, porque no hay agua, porque no hay, bueno, lo necesario. ¿Quién tiene que resolver? Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿son los directores? Porque además esa fue una posición, fue una posición que se dijo ahí en el Consejo Universitario, cuando decían, bueno, sí, la presencia de la rectora, pero al final de cuentas, quien debe de resolver los temas puntuales en las unidades académicas son los directores. Y eso implica precisamente estar pendiente de que la estabilidad universitaria vaya por un buen sendero. Bien, ahora, también quiero destacar que una de las demandas planteadas, por lo menos por los estudiantes de la zona del Complejo Cultural Universitario, se resolvió ayer, y lo destaco precisamente porque la sensibilidad de las autoridades estatales debe ser un ejemplo, ¿no? Los jóvenes pedían un puente peatonal que fue retirado en la administración estatal. Los jóvenes tienen sus demandas porque ellos son los usuarios y los que tienen que atravesar la vía Triscayo y luego la otra avenida que es Cúmulo de Virgo, en donde se ha beneficiado más el uso del vehículo que de los peatones, que son los estudiantes en la mayoría de casos. Y bien, esta demanda ya se solucionó, y la sensibilidad del gobernador es decir, a ver, que vengan los jóvenes y vamos a tener un diálogo. O sea, ¿por qué lo destaco? Porque está respetando a los estudiantes, les está haciendo caso, los está llamando como sujetos protagónicos para resolver una demanda. Eso yo creo que debe de servir como ejemplo de esta nueva era, que ya lo dijo el maestro Italesio, el quiebre que hay en el 18, donde se escuchan a los actores, donde ya no hay represión, donde ya los temas se resuelven con el diálogo, porque lo debo de decir, y lo decía en mi primera intervención. Antes, en la época del PRI, había un conflicto y échenle la policía, y échenles gases, y échenle a los periódicos, y échenle todo, y así sofocaban los movimientos sociales. Digo, yo en mi caso puedo decir que tengo ese análisis porque hemos hecho reflexiones del movimiento social en general. Bien, y finalmente también quiero comentar este asunto que ha generado, pues, como el hecho de que haya sectores que ya están opinando en la universidad. Primero, yo quiero decirle que a los estudiantes se respeta. Desde este programa, o por lo menos desde mi voz, puedo decir, respeto profundamente a los estudiantes, respeto a los trabajadores docentes, pero cuando éramos estudiantes siempre dijimos, a ver, la demanda de los estudiantes tiene un enfoque, tiene canales de diálogo y de discusión y de solución distintas a la de la demanda de los maestros. Siempre dijimos, bueno, los maestros tienen su sindicato, y en la universidad hay sindicatos que los maestros y los docentes deben de invocar para resolver. Si los estudiantes se armaron de valor para tener que tomar, bueno, primero con marchas, y al no ser escuchados, tomaron las instalaciones, yo creo que el docente también puede yo creo que puede hacer valer sus voces respetando a los estudiantes. Y cuando hablo de los docentes es por decir algo. Quiero decir también que las voces externas de las universidades, de la UTLA, de la Ibero, si decimos que si los docentes no deben de meterse, pues los sectores ajenos y obviamente que los comentaristas que siempre quieren quedar bien con alguien, y entonces son los que empiezan a decir, no, que son unos encapuchados, no, que son unos violentos, no, que desde los medios de comunicación se intenta linchar al estudiante, se intenta descalificar al estudiante, se intenta satanizarlo como en el pasado. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque esas voces pueden ser no sé si las responsables
de que el sector que quiere la represión, porque hay en la universidad, al interior de la universidad hay sectores que están diciendo, bueno, pues hay que aplastarlos, hay que quemarlos, hay que, bueno, quién sabe qué tanto le quieren hacer a los estudiantes, y esas voces no son pocas. Yo destaqué en un post que hice precisamente de que había personajes que era recurrente que les echaran el auto a los manifestantes, sobre todo a los estudiantes universitarios, y que eso teníamos que condenarlo, pero también lo condenamos, pero también señalamos a la gente que está buscando que haya violencia, que se reprima a los estudiantes de la manera que sea para afectar el movimiento estudiantil. Y no es algo que nos asuste, esto siempre ha habido en la historia de los movimientos estudiantiles, en todas las universidades de México y por supuesto en las universidades de América Latina. Gracias. Gracias, compañero maestro Sinar. Bien, me tomaré mis 30 minutos de participación. Muchas gracias, compañeros. Han tomado este tema con toda la delicadeza y prudencia que corresponde. Este tema del análisis y perspectiva del movimiento estudiantil de la universidad, si bien es cierto, son nuestros puntos de vista y es una opinión de manera personal. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo desde nuestra perspectiva y como personas. Ahora bien, si bien es cierto, los pliegos petitorios de cada una de las unidades académicas es distinto y en algunos puede ser coincidente, también debemos entender que hay cosas dentro de lo posible y hay cosas que no son posibles diagnosticar en tiempos. Entonces, creo que llamar a la prudencia, a la tolerancia, al respeto, a las dos partes, tanto a la administración y también a los compañeros peticionarios, a los compañeros universitarios, a los afectados en estos casos, es de elemental importancia. Donde no se puede llamar a mantener el tiempo y decir espérate tantito, es donde ha existido delitos o señalamientos en contra de algunas compañeras. Creo que ahí no puede darse de esa naturaleza, pero sí debe investigarse con toda la prudencia porque es una cuestión tan delgada y tan sensible que también pueden ser acusados algunos administrativos, algunos maestros y al rato resulta que no es cierto. Tampoco vamos a dudar de entrada de lo que se esté diciendo. Creo que son cuestiones elementales que deben ponerse en la mesa y deben darse los cauces necesarios, prudentes y con la capacidad suficiente para que sean atendidas las compañeras que han sufrido una situación de víctimas y no se les vuelva a victimizar en el momento de una investigación nuevamente. Creo que esa es una parte de esencia. Otro, cuando llaman de manos ajenas o manos extrañas y esta serie de cuestiones, parece que estamos viendo una telenovela de la mano de la sombra, del terror y cuestiones de esta naturaleza. Parece irrisorio porque los nombres deberían de darse y si se tienen los elementos que se suelten y que se digan, porque también eso enrarece la situación, pone en una situación crítica y entonces todos somos sospechosos, todos somos responsables y todos somos cuestionables ante una situación de estas. Creo y confío que el Consejo Universitario, la rectora y los propios compañeros universitarios que están en el paro tienen la prudencia, la tolerancia, la capacidad, la inteligencia
para llegar a acuerdos y para que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tenga por delante más que nada también la defensa de la autonomía universitaria, y que no resulte al rato que las manos de la derecha se estén metiendo en un movimiento de esta naturaleza. También debemos decir que esta situación de alargar un procedimiento tiene que llevar consigo a que analicemos los costos tanto económicos, políticos y académicos que significa una situación de esta naturaleza. En los pliegos petitorios deben analizarse, debe llevarse a la asamblea respectiva y como ya se dijo, como vienen de la base y como vienen de la decisión de los propios universitarios, también de la propia decisión de los universitarios, tendrá que decirse cuál es el mecanismo y cuál es la solución, por ejemplo, de la administración, hasta dónde es posible determinada demanda y cuáles son los tiempos para cada una de las soluciones. Creo que esto es lo que va a ir destensando la situación y buscando la solución respectiva, porque en todo esto es la tolerancia y es el respeto que nos tenemos, pero es la inteligencia y sobre todo tener en cuenta que tenemos una universidad que es de las que ha dado una lucha ejemplar y significativa, sobre todo en la autonomía universitaria y en la vida estudiantil a nivel nacional. Esta es una parte ejemplar porque la autonomía de la universidad se escribió lamentablemente con sangre. La autonomía universitaria y todo lo que se tiene ha costado mucho, y creo que se tiene que buscar estos mecanismos. Si bien es cierto, no estamos en los 60, no estamos en los 70, los momentos han cambiado, pero tenemos que adecuarnos a que esos momentos sean precisos, sean adecuados, y estamos en una etapa de tolerancia. Si bien es cierto, la presidenta de la República viene del CEU, que viene de un movimiento estudiantil, también debe de llamarnos la atención cómo es que ellos lograron resolver una situación, porque lograron analizar que podía darse una educación con soluciones y con propuestas, y no con estira y no con el afloja, sino con propuestas y dando soluciones a cada una de las demandas que tenían. Y yo ahí dejaría esta participación, compañeros. Pasamos a la conclusión y vamos a dar una ronda a cada uno de los presentes para que dé su conclusión. Adelante, maestro Guadalupe Sánchez. Bueno, yo voy a tratar de ser súper breve, de verdad. Sí lo voy a hacer lo más pronto posible. 50 si minutos. no me emocionas. Bueno, yo le quiero confesar aquí, y voy a balconear a todos los compañeros en este momento, que no sabíamos cómo plantear la situación, porque nuestro productor es muy staliniano, ¿no? Primero nos pregunta cómo y luego nos impone. Eso también lo denuncio públicamente. Y entonces te dio el debate de cómo plantearlo. Quiero decirlo, compañeros, hoy públicamente a mis compañeros, que todos fueron excepcionales. Han planteado la situación de la problemática y creo que esto debe ayudar a la discusión. Entonces, la verdad estuvieron muy bien. Yo no soy el coordinador, pero lo quiero reconocer. Y también la complicación de cómo abordar un problema tan complejo como es lo que está pasando en la universidad. Nada más quisiera decir que, bueno, a mí soy un poco más joven que el maestro Indalecio, pero yo estudié por fortuna tuve la gratitud de vivir la vida universitaria en el Carolino. Estudié ahí la prepa cuando había mucha efervescencia política. Viví la crisis del 81, donde entendí, maestro Sotelo, y también ahí estuvo el maestro Indalecio de alguna manera, que no puede haber una relación orgánica y el partido hegemónico que en ese momento estaba, aunque
somos partidarios y tenemos una visión progresista por ser moderados, si no el productor me va a regañar. Y luego, esta crisis que vivió la universidad, donde tuvimos incluso aquí estamos de percepciones distintas, del 89-91, donde desde mi punto de vista el bartlismo, que en ese entonces operaba en ese momento con una visión neoliberal, pues hizo que la universidad, desde mi punto de vista, tuviera una perspectiva amplia y democrática, y vivimos lo que vivimos. Y donde no hemos planteado todavía, desde esa crisis, qué tipo de modelo necesita la sociedad mexicana. Eso es bien importante. Y también decir aquí que sí porque el productor lo decía, sí conocemos la vida universitaria porque venimos ya de años, no quiere decir que con eso estamos ya muy viejitos. Indalecio fue consejero universitario, aquí Sinar también fue consejero universitario, yo fui consejero universitario en el periodo de Vélez Pliego, el maestro Sotelo. Sí conocemos qué es el consejo universitario y consideramos que sí debe retomar esa actitud activa de discusión, de gestión, de no querer creer que estamos en una cápsula, que la universidad tiene que ver con esta problemática tan compleja. Luego, segundo, que aborda el compañero Palestina, aquí había que decir que me parece que el gobierno del Estado ha sido muy cauto en respetar la autonomía, y eso es bueno, y tratar de contribuir, por ejemplo, en el caso de medicina y incluso con el gobierno federal, esta cuestión de los internados de la Escuela de Medicina. Luego, lo otro, yo traería a colación, quienes hemos de alguna manera planteado a veces una mesa de negociación, eso es lo que a mí me preocupa, y sí lo abordo, porque queda bien claro aquí, todos nosotros, los estudiantes que están en paro, la administración, todos queremos que se regrese a clases. Pero en ese sentido me parece que la mesa de negociación debe plantearse muy claro los problemas de cada unidad académica, que algunos son de la vida cotidiana, otros reales que están sucediendo, y que también creo que ahí también había que ser cuidadoso, porque efectivamente ha habido denuncias bien fundamentadas que deben de dársele causa de manera legal, tanto a nivel institucional como a nivel, si se quiere, de la Fiscalía. Pero en ese sentido me parece que a veces también se maneja, como dice Palestina, este tipo de asuntos. El tema, por ejemplo, de la participación inevitable dentro del marco institucional que se debe de garantizar a los estudiantes, el problema de la reelección. Y otro tema, y ahí yo terminaría, que también le deben de entrar, es qué tipo de modelo de universidad, que sí se está discutiendo, pero que debe de ampliarse más, que no se vea solamente como una actitud de arriba hacia abajo, sino que se dé el verdadero debate. Y luego esta parte que plantea el maestro Sotelo y el maestro Indalecio, que lo tocaron muy bien, qué tipo de cambios en el mediano o largo plazo, ¿sí?, se deben de transformar y cambiar. Creo que si no lo entiende la administración, este consejo, se van a seguir repitiendo asuntos. Creo que deben de recobrarse las unidades académicas como formas también de discusión de sus problemáticas. Porque ayer lo decía un estudiante, decía, ¿qué hicimos? Eso me gustó muy bien, un estudiante, me parece de la Sierra Norte, ¿qué hemos hecho mal las autoridades? ¿No? Porque bueno, yo también me pregunto, de alguna manera, los que estamos acá tenemos padres, somos padres, ¿qué hacemos, compañeros Sinar, compañeros Sotelo, cuando nuestros hijos se rebelan? Y hablo en términos pedagógicos y psicológicos. Sí, se rompen fuentes y al otro día tienes que hacerlos otro día. Es decir, que los estudiantes también están cuestionando de que los órganos y las autoridades también no han actuado de manera consecuente. Y decía muy cierto, debemos de ser autocríticos, ¿sí? Y en ese sentido me parece que esta discusión es para contribuir. Y en ese sentido también creemos que los estudiantes han actuado de manera correcta, no se les debe de criminalizar y se debe abrir el diálogo sincero, puntual y congruente con lo que se está planteando y también con las realidades
y de cómo se va a ir procesando, y esa es mi preocupación, las demandas que se vayan planteando. Bueno, es todo y pues esperamos que esto siga adelante. El maestro Indalecio quiere hablar, ya me di cuenta desde hace rato y por eso aquí me intervino, y esperamos que esto avance de manera correcta, consensada, sin criminalizar a los estudiantes. Maestro Indalecio, para conclusión. Ya nada más muy rápido, miren, el premio Nobel de Economía que se los dieron a varios, Daron Acemoglu, James Robinson, el libro se llama ¿Por qué fracasan los países? Y aquí le podíamos poner ¿por qué fracasan las instituciones? Y el planteamiento es que las instituciones se van desgastando y no tienen capacidad efectivamente de volverse instituciones inclusivas. ¿Y qué es una institución inclusiva? Que sean democráticas, que efectivamente plural y que escuche y consense todas las propuestas, ¿sí?, para efectivamente hacer funcional, digamos que la institución responda a los intereses y demandas de a los que está sirviendo. Entonces es un poco lo que quería decir. Es decir, es muy importante, de manera muy rápida, y una recomendación para la administración central, que efectivamente se pongan las pilas en este sentido. ¿Alguien más para conclusiones? Ya, estoy de acuerdo ya. Sí, creo que para resolver el problema que hoy atraviesa la universidad con factores, ¿cómo sería? Por temas multifactoriales. Creo que una primera recomendación para los universitarios y sobre todo para la administración central, empezando con los consejeros como máximo órgano de gobierno, perdón, como el Consejo Universitario, pero integrado por consejeros, la rectora y sobre todo, particularmente en el tema de la burocracia, la alta burocracia universitaria, es ver la misión de las universidades. Las universidades tienen misiones y si uno va a la ley orgánica dice la misión de la universidad, y yo creo que ahí es donde se ha perdido, porque parece que algunas personas conciben que mi misión es solo ir a vigilar que hayas determinados componentes en algunos casos, pero si faltan para los estudiantes, pues a los estudiantes no. Creo que volviéndolos la mirada a lo básico, pero la misión, porque la misión de la universidad es tan alta que yo no sé si se puede cumplir, pero creo que hay que volver a la mirada. Luego, también hay que volver la mirada al sector más importante y que le da la razón a la existencia de la institución, y son los estudiantes. De repente ahí se dice, bueno, son como nuestros clientes, pues el cliente manda. Y acá parece que queremos decir, bueno, pues los clientes piden, pues no, corren, cualquier empresa va al quiebre con una visión así. Y finalmente el llamado a la prudencia, me sumo a esto, que ya lo dijo el maestro Palestina, llamado a la prudencia y a todo lo que se haga para las soluciones, siempre con el espíritu universitario. Los universitarios somos todos, los estudiantes, los administrativos y los trabajadores universitarios. Por supuesto el trabajador docente, que les externamos también el respeto, y creo que también tienen que buscar los cauces, porque si falla la academia están fallando los docentes. Si faltan componentes o satisfactores para que el estudiante se desarrolle plenamente, está fallando la parte administrativa. Y entonces el llamado a los directores también, que se pongan las pilas y hagan su trabajo. Gracias. Bueno, pues este tema, pues no podemos decir que se ha terminado. Es un tema que hemos dado un punto de vista, esperamos una pronta solución, ojalá en el transcurso de la semana que viene se llegue a una
nueva etapa y que regresemos a la universidad y podamos tener solución, y vamos con una Goya. Goya, Goya, cachún, cachún, ra, ra, cachún, cachún, ra, ra, universidad, Goya. Ya se me va a olvidar. Sí, ya no.